nunca hay una edad para empezar algo en la vida. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza en específico, junto, por supuesto, al ejercicio aeróbico cardiovascular, son la mejor herramienta para mantener una calidad de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna. De hecho, eres especialista en readaptación física. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste y quién se podría beneficiar de hacerlo? Vale. Eso es una visión mía, ¿vale? Y es una visión, más que mía, es una visión que he ido desarrollando a lo largo de esos años. La readaptación, para mí, es la rama que está en el medio entre la rehabilitación, ¿sí?, y la preparación física, ¿vale? Es algo que está ahí en el medio. La rehabilitación te devuelve la capacidad de volver a moverte, la readaptación te dice el cómo y el cuánto, para poder volver a la disciplina deportiva o a la actividad de tu día a día cotidiana, ¿vale? La readaptación es apta para todo aquel individuo que haya sufrido una lesión y que quiera volver después de una lesión a una actividad, repito, del día a día, cualquiera ya sea, levantar tu hijo del suelo o levantarte de una silla, o a volver a ejercer un deporte, una disciplina y a cumplir con un gesto deportivo en concreto, por ejemplo, ¿sí? Eso son todas, o sea, cada uno de nosotros en realidad se puede beneficiar de la readaptación, ¿sí? Porque a diferencia de la rehabilitación, es una técnica, de hecho yo tengo mi propio método y la llamé recuperación propia, es una rama, una disciplina donde el sujeto mismo, el lesionado, el que va a hacer el trabajo. Mientras en la rehabilitación normalmente o el fisio o la maquinaria la que hacen el trabajo, ¿sí? Mientras en la readaptación es el sujeto mismo el que cumple con el trabajo. Vale, perfecto. ¿Sí? Ha quedado claro, creo. Cuando nos lesionamos, la verdad es que muchas veces creemos pues, que tenemos que parar, ¿no? y no hacer nada, o nos dicen que tenemos que parar para dejar que la zona se recupere. ¿Cómo aconsejas tú tratarlo? Vale, aquí voy a ser contundente, ¿eh? Yo considero que el reposo absoluto es algo que está muy pasado de moda ya, ¿vale? Y que es una creencia de la que yo llamo limitante. Es un mito y que afortunadamente últimamente ha sido desvelado bastante, ¿vale? Pongamos de nuevo el sentido común. Si yo me lesiono, ¿sí?, en una estructura, en una área dada, todo lo que está alrededor de esa lesión va a ser disfuncional. Se va a poner muy rígido para proteger lo que acaba de ocurrir y se va a inmovilizar por sí solo, ¿sí? Entonces, si yo hago reposo absoluto, ya que sabemos que durante el reposo absoluto se pierde masa muscular, porque no lo estoy implicando, ¿sí? Entonces, yo estoy, en vez de favorecer el proceso de regeneración, de recuperación, de velocizarlo, lo estoy ralentizando, ¿sí? El reposo absoluto me lleva a perder masa muscular, perder más funcionalidad, perder más velocidad, más potencia, más todo. Yo siempre aconsejo en todo lo que sea posible, en la capacidad que cada uno tenga, en la posibilidad de que uno tenga, dada por cada lesión y cada caso, volver a moverse lo antes que se pueda. Hay miles de estrategias hasta para hartos fantasmas. O sea, estamos hablando de estrategias como la imaginación motora, donde el camino neuronal, neuromuscular, la conexión neuromuscular, la sinapsis, es la misma. Entonces, si yo estoy moviendo si yo estoy pensando mover un arto que realmente no soy capaz de mover porque tengo una lesión, realmente mis neuronas siguen haciendo ese entrenamiento, ese camino. Entonces ya es como que no estoy perdiendo toda mi función porque mi cerebro todavía la tiene, la estoy entrenando, ¿sí? Obviamente todo esto siempre bajo la supervisión de un profesional y que todo esté bien pautado, por supuestísimo.
El movimiento favorece y ayuda los procesos de regeneración y de recuperación. Y es más, nosotros tenemos, por ejemplo, en fase de dolor, ¿vale? Tenemos unos receptores en toda la zona de nuestro cuerpo. Todas las células tienen varios receptores, ¿vale? Los receptores del dolor se llaman nociceptores, ¿vale? Fíjense que para inhibir los nociceptores solo sirven otros receptores, que son los receptores del movimiento, los mecanorreceptores, lo que se activan cuando recibimos un estímulo mecánico. Es decir, el movimiento inhibe el dolor. Flipas. Y justamente hablando de lesiones, ¿crees que el dolor se trata de forma distinta actualmente a hace unos años? Sí y no. Sí y no. Sobre todo en los centros de salud pública, sigo viendo y sigo escuchando en consulta todos los días, pues, yo considero que hay muy poco tiempo en la salud pública para dedicarlo a la educación, al dolor y a la lesión, a lo que viene siendo la patomecánica, ¿no? Y claro, por eso los pobres médicos están muy propensos a recetar antidoloríficos y a utilizar, o por falta de información, o por falta de actualización, o por tiempos, remedios que son ya obsoletos, digamos, para la ciencia moderna. Esto nos lleva a una persona que no sepa mucho de biología y de anatomía, o no esté muy conectado consigo mismo, le lleva a una kinesiofobia, se llama técnicamente en términos técnicos, a un miedo al movimiento, ¿vale? Si a través de un diagnóstico me dicen que el reposo es la mejor medicina y que me tengo que tomar una pastilla y que no me tengo que mover, pues yo menos me muevo y menos favorezco los procesos para que yo vuelva a ser igual de fuerte y igual de eficiente y funcional que era antes de lesionarme, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, al doctor Mirkin, que era el que inventó el método RICE. Rest, Ice, Elevation, Compression, Rest, Ice, Compression, Elevation. O sea, el usar el hielo, la compresión, la elevación y el reposo total tras una lesión traumática. ¿Sí? ¿Traumática o no traumática? Yo he jugado a fútbol 20 años y cada vez que se me hinchaba algo, hielo, pum, hielo, y hielo. El doctor Mirkin, esta técnica la sacó en el 1978, ¿vale? O sea, la patentó en el 1978. Estamos en el 2024 ya, ¿vale? La ciencia saca estudios, mucho estudio y mucho metaanálisis todos los días, y el mismo doctor Mirkin en 2015 salió y dijo que ya su técnica se ha quedado obsoleta. Él mismo, ¿vale? Es real que en casos muy agudos de lesión traumática, que no es una lesión, es una lesión traumática, sí que el hielo es aconsejable. Y sí que una línea guía por un hueso puede ser una herramienta valiosa, pero siempre de forma aguda, muy pocos días, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, cuanto más inmovilizo algo, cuanto más inhibo algo, más capacidad funcional pierdo. El hielo, la inflamación que ocurre, siempre es sentido común. Cuando te lesionas, cuando se lesionan, ¿el cuerpo qué hace? ¿Cómo se pone? ¿Caliente o frío? Caliente. Estado inflamatorio. Es natural, o sea, ocurre por naturaleza, ¿vale? Entonces, si yo quiero favorecer lo que la naturaleza ya me está dando, ¿qué tengo que hacer? Movimiento, calor, ¿sí? O ayudarme con esterilla, con bolsa del agua caliente, lo que sea, o sea, favorecer ese proceso de inflamatorio. ¿Por qué? Porque la inflamación es un proceso necesario. Necesario. Si yo no tengo inflamación, no tengo cicatrización y no tengo recuperación. Porque el calor ayuda a llevar nutrientes, el calor es caos, es energía. Si yo necesito recuperar algo, necesito energía en esa zona.
¿sí? Si yo inhibo ese proceso poniendo hielo, pues ya no lo va a haber. Me recupero mucho más tarde y caigo en riesgo de recaída, ¿sí? Porque no habré pasado por todos los procesos en los que tengo que pasar. Quizás es importante separar la inflamación de bajo grado que hablábamos antes a la inflamación aguda, porque las personas que que nos estén escuchando y que no sepan sobre esto, pues es importante que no es los mismos tipos de inflamación. No, una es más interna y poco visible, la otra es mucho más visible. Cada uno sabe que cuando se da un golpe, pues se le hincha la zona. De esta inflamación estamos hablando en ese caso. Que hoy esa inflamación es favorable, la aguda, y la de bajo grado no es favorable. Para nada. Para nada. En tu perfil también hablas sobre que, bueno, el dolor y los síntomas en alguna parte de nuestro cuerpo puede ser que la raíz no esté ahí, sino que venga de otro sitio. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué quieres decir con esto? Vale. Cuando hablo de esto, me refiero a que solemos echar la culpa, que la culpa no es un concepto que me gusta mucho, la responsabilidad de nuestro dolor a una lesión o a una zona en concreto que nos está doliendo en ese momento, cuando realmente no hay una relación directa entre dolor y lesión. No la hay, ¿vale? El síntoma, que es lo que nos produce dolor, y no siempre, porque muchas veces una cosa es el dolor nociceptivo, que depende de los receptores, y otra cosa es el dolor nociplástico o neuroplástico, ¿sí? Que es el que depende del sistema nervioso central, que es el más crónico. Porque un dolor puede ser agudo y nociceptivo en un tiempo dado, pero claro, las estructuras se regeneran, se recuperan. Si yo sigo con la idea de que tengo un dolor, de que esto no lo tengo que mover, de que esto no lo tengo que hacer, porque me han dicho que si no voy a peor, que me voy a volver a lesionar, entonces allí en el cerebro empiezan a crearse varios circuitos retroalimentados por el miedo de no moverme, me hago más frágil y cuando me muevo mal y me vuelvo a hacer daño otra vez. El síntoma solo es el resultado de una serie de factores, ¿sí? Pensemos que el dolor es una experiencia subjetiva, multifactorial. Depende de muchísimos factores. El mecánico es solo uno. Psicológicos, biológicos, sociales. Hay 1.000.000 de factores que conforman y componen la experiencia subjetiva que es el dolor, ¿vale? Entonces, saber que yo tengo un dolor en una zona no quiere decir que esa zona es la que me ha causado el dolor. Esta zona es el final, el resultado de todo lo que me está ocurriendo. Por eso es tan importante ir a buscar la causa de este dolor, ¿sí? Y ahí entra la valoración y la exploración física en mi campo, o yo qué sé, el estudio nutricional y biológico, o el estudio psicológico y psíquico de una persona, ¿sí? Las causas podrían ser muy variadas, por ejemplo, para un dolor lumbar, ¿no? Que es lo que más frecuente es, ¿sí? Un lumbago. El 80% de la población mundial sufre de dolor lumbar inespecífico, ¿vale? O sea, es una muy amplia gama de sujetos. Y claro, eso tiene muchísimas causas, muchísimas, de una disfunción muscular, de un pie disfuncional que acaba desarrollando varias compensaciones, de un patrón de respiración alterado, porque la lumbar está ahí, ¿sí? Y claro, no puedo achacar la culpa a mi musculatura lumbar. Aquella, la pobre, está haciendo lo mejor que pueda, ¿sí? Vamos a estudiar y a ver cuál es la causa, vamos a cuidarnos en el complejo porque somos uno con todo, y vamos a ver cómo solucionamos a través de todo ese dolor que tenemos. Hay mucha gente que no se puede mover de la cama porque tiene una hernia discal, y hay gente que tiene varias y solo se dan cuenta después de una autopsia, después de que se ha muerto, que tenía tanta hernia, ¿sí? O yo qué sé, hay estudios de rotura del tendón del supraespinoso, donde, porque va ocurriendo mucho más a menudo conforme vamos envejeciendo, ¿sí? A muchos sujetos asintomáticos y otros sintomáticos. O sea, la misma rotura no quiere decir que provoque dolor en una persona o no lo provoque.
A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular, que es la famosa sarcopenia. ¿Crees que esto afecta negativamente a nuestra salud? Por supuestísimo. Yo digo siempre que la masa muscular es un seguro de vida. Muy, muy, muy grande. O sea, es que estamos muy acostumbrados a pensar que el músculo pertenece solo a los culturistas, a la gente que levanta pesa o que va al gimnasio. El músculo es función. O sea, yo para caminar necesito... Hemos visto que para respirar necesito músculo. Para caminar necesito músculo. Si me quiero levantar de una silla o de un sofá, necesito músculo. Si yo no le doy... El músculo necesita dos cosas fundamentales para seguir estando ahí, ¿sí? Una es la proteína, o sea, la componente de lo que se hace el músculo, que la cogemos a través de la dieta, ¿sí? Y la otra es el movimiento, el estímulo mecánico. Esas dos cosas son imprescindibles, porque sabemos que por biología, conforme vamos envejeciendo, perdemos inexorablemente masa muscular. Eso es así, es un dado, ¿sí? Entonces, la única forma que tenemos para no perderlo, para no perder función, ¿sí? Para no pararnos, para seguir moviéndonos y haciendo lo que nos gusta hacer en la vida, necesitamos de estos dos estímulos, proteína y estímulo mecánico, movimiento, ¿sí? Claro, el cerebro funciona de una forma que los americanos le llaman if you don't use it, you lose it. Es decir, si no lo usas, lo pierdes. Entonces, yo considero que es muy importante mantener un estímulo mecánico y una base alimenticia óptima para no perder función conforme vamos envejeciendo, y también es muy importante un estímulo a nivel de velocidad, ¿vale? Ya aquí entramos en otro campo un poquito más técnico. Si pensamos, por ejemplo, que envejeciendo, ¿cómo se mueven los adultos mayores? Lentitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme vamos envejeciendo, las primeras fibras, el primer tipo de fibra muscular que se pierde son las fibras 2X, ¿sí? La que está relacionada con las contracciones rápidas. Por eso vamos haciéndonos más lentos día tras día, ¿vale? Entonces es muy interesante entrenar con las personas mayores, con los adultos mayores, el tema de la velocidad de ejecución de un movimiento. Cuando yo gano fuerza, gano velocidad, y a través de la velocidad gano potencia, ¿sí? Por física. Entonces una persona mayor, además de ser más fuerte, ser más veloz, más rápida, más potente, se verá con más equilibrio, con más estabilidad, todo ese entrenamiento de fuerza, todo ese mantenimiento de masa muscular y con más vitalidad al final. Puedo hacer lo que pensaba que no iba a poder hacer, o puedo hacer lo que mi compañero de mi misma edad ya no puede hacer. Y estamos muy acostumbrados a que pensamos que si envejecemos, paramos de movernos, paramos de entrenar o paramos de ser funcionales, cuando es al revés. O sea, si no te mueves, envejece más rápido. Vale, y hablando de envejecer y de entrenar, ¿qué le dirías a las personas mayores que consideran que son demasiado mayores para entrenar? Que nunca hay una edad para empezar algo en la vida, y que cuanto más mayor te haces, más importante es no perder esa funcionalidad para tener la mayor calidad de vida, tanto a nivel muscular, biológico, estructural, como a nivel cardiovascular también. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza en específico, junto, por supuesto, al ejercicio aeróbico cardiovascular, son la mejor herramienta para mantener una calidad de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna.